Bien, Buenos comenzamos. Si me permite, yo voy a anunciarla. Comenzamos la grabación sobre derecho a la educación gratuita en todos los niveles. Expone Javiera Leiva, RUT 16.936.027-3. Yo le voy a pedir en primer lugar, aunque yo lo haya dicho, que usted se identifique con su nombre y su RUT y ahí de inicio a su exposición. Muchas gracias. Soy Javiera Leiva, RUT 16.937.027-3. Buenos días, saludo a la audiencia del Consejo Constitucional de Chile. Mi nombre es Javiera Leiva, soy profesora de educación parvularia y destaco la relevancia de este nuevo proceso constitucional como una oportunidad para la consolidación de los derechos sociales que vayan en la mejora de la calidad de vida de las personas. Hoy me dirijo a ustedes con la siguiente moción: por el derecho a la educación pública y gratuita para Chile, en todos sus niveles, y el fin al endeudamiento estudiantil para la educación superior. La educación es una herramienta de transformación social. Durante el año 2011, miles de estudiantes salieron a marchar a las calles por el derecho a una educación pública y gratuita. La razón: el alto costo de los aranceles y del endeudamiento estudiantil. Esto va en la línea con las políticas públicas que se han levantado en el continente por este derecho. Fue así como en 1949 Argentina establece el primer decreto de educación superior gratuita para todas sus universidades. Esto marca un precedente a nivel latinoamericano en cuanto al acceso y a la democratización de la educación. Otros países como Uruguay, Cuba y Venezuela ya han seguido este camino. A través de la historia, Chile ha tenido diversos hitos en cuanto a la materia de la educación. En 1860 se crea la primera ley de instrucción primaria. Este es uno de los primeros cimientos de lo que será la educación para Chile. En 1980 se inicia la privatización de la educación. Esta nueva lógica de mercado desatará una profunda crisis estudiantil que inicia con las movilizaciones por el derecho a la educación. El año 2006 y el año 2011 son relevantes. Como antecedente tenemos que el año 2005 se crea el crédito CAE, el crédito con aval del Estado, cruza la educación con la banca financiera, endeudando a miles de estudiantes en todo el país. Desde ese momento, la OCDE menciona a Chile como uno de los países con el sistema educativo más caro del mundo. Los principales lineamientos de este movimiento estudiantil fueron el fin al lucro, la calidad y la equidad de la educación. Es en este contexto y teniendo en consideración estos antecedentes en Chile que se han presentado diversos proyectos de ley y políticas públicas que han permitido un significativo avance en el acceso a la educación superior, aumentando en el año 2022 su matrícula total a 1.301.925 matriculados en sus programas de pre- y posgrado. Sin embargo, en Chile aún hay una realidad latente. Chile aún tiene una deuda pendiente con la educación, con sus estudiantes y con los 668.000 endeudados por estudiar con el crédito CAE. Hay un informe elaborado por Mineduc que nos da cuenta que la banca incorpora un 23% de desertores de la educación, un 43% de hombres deudores que vienen de la primera generación en ingresar a la universidad, y que la mayor tasa de endeudamiento estudiantil lo tienen las mujeres. Y hablar de mujeres es hablar de que actualmente solo un 28% de ellas son ingenieras y un 33% forma parte del Congreso Nacional. Esto es mirar la valentía y la perseverancia que tienen las mujeres que habitan en este territorio por la lucha por su derecho a la educación. Esto ha marcado como en 1877 se firma el primer decreto que acepta a mujeres en las universidades. Y también es momento de destacar el proyecto de paridad de género que se encuentra en el Congreso, que otorgará becas de posgrado a mujeres. Este se encuentra próximo a convertirse en una ley de la República. Lo anterior nos invita a un desafío de seguir avanzando en paridad y en igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Una educación sin endeudamiento y la condonación de la deuda estudiantil. Porque cuando una mujer ingresa a la educación, abre el camino para las próximas generaciones. Este es el mensaje para las niñas y las adolescentes de Chile, que necesitan seguir viendo a mujeres convertirse en científicas, políticas, ingenieras, profesoras, porque hablar de mujeres es seguir levantando las luchas y las demandas feministas y llevándolas al debate público. En Chile, ser estudiante es todo un desafío, pero también
debe ser una oportunidad de acceso y de desarrollo integral, fomentar una educación transversal, sin endeudamiento, que tenga como eje principal la gratuidad como cimiento del sistema educativo. Debemos tener presentes que según el Banco Central, 2 de cada 3 hogares se encuentran endeudados y este es el 47% de los ingresos totales que tiene el país. Porque sabemos que para las familias la educación es un sueño y es un privilegio para quienes la pueden pagar. La desigualdad viene desde la cuna. Y a pesar de que la educación reduce la pobreza, aún tenemos instituciones públicas que deben autofinanciarse y le cobran a sus estudiantes por su derecho a la educación. Es por lo anterior que en este proceso constituyente debemos traer a esta audiencia el derecho a una educación pública y gratuita en todos los niveles y sin endeudamiento. Este es el momento en que el Estado se compromete y asume un rol garante de la educación. Es en este sentido fundamental proponer e incorporar el derecho a la educación y al financiamiento de la educación superior para el artículo 22 del anteproyecto constitucional, que garantice el acceso a la educación pública en todos los niveles. Para ello se promueve poner el foco en 3 ejes centrales: el derecho a la educación, el financiamiento y el fin al lucro, con un Estado social de derecho, de igualdad y de equidad en el acceso a los estudiantes, que releve el valor público que tiene la educación, mediante la creación de un sistema de financiamiento basal que garantice educación pública y gratuita en todos sus niveles y en la formación técnica y profesional, robusteciendo la institucionalidad educativa. Un aspecto fundamental de que esta educación sea pública y gratuita es su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Para ello debemos levantar una política pública permanente de financiamiento basal fiscal, que ponga el foco en fortalecer el financiamiento estudiantil, el fomento de programas de estudio y de investigación y de innovación educativa, que otorgue gratuidad para el pregrado y la condonación de la deuda estudiantil. Lo anterior debe ir sumado a medidas que promuevan el enfoque y la perspectiva de género en el acceso a la educación, en la nivelación curricular y en el programa de ingresos alternativos que hay en el sistema educativo. Debemos proyectarnos y avanzar hacia una educación con responsabilidad social y económica de las instituciones de educación pública y privada, en un subsistema de acceso, de financiamiento, de rendición de la cuenta pública anual sobre su gestión institucional, lo cual debe ser fiscalizado y monitoreado por el Estado, con mecanismos de regulación arancelaria justa para todos sus programas de pre- y postgrado de la educación superior. Para finalizar, en esta Constitución, la educación debe ser pensada y concebida en los principios de paridad, equidad, justicia social, pluralismo y calidad de la educación pública y gratuita en todos sus niveles. Reducir la brecha de desigualdad social, porque la educación abre oportunidades en la formación integral de la sociedad, porque este es un elemento fundamental de la democracia y es en este nuevo proceso constituyente que debemos consagrar este derecho, que es la demanda ciudadana del pueblo de Chile, es el anhelo de los y las estudiantes que son el presente y el futuro de este país. El momento es ahora, por el derecho a una educación pública y gratuita para Chile. Muchas gracias.